En un pequeño pueblo andaluz llamado la Puebla de Los Ángeles, vivía Carmen, una mujer de mediana edad cuyo rostro reflejaba la melancolía de los años y la soledad que habitaba en su enorme casa familiar. Era una casa demasiado grande para una sola mujer, con paredes que guardaban ecos y recuerdos de tiempos mejores. Desde que su marido comenzó a viajar constantemente por negocios, las flores que antes llenaban la casa se habían marchitado, y con ellas, la alegría que alguna vez la sostuvo. Carmen solía pasar las mañanas entre tazas de manzanilla y listas de tareas interminables, que quedaban a medio hacer. Las tardes, en cambio, eran largas y silenciosas. Caminaba descalza por el mármol del invernadero, sintiendo el frío bajo la planta de sus pies, como si buscara una certeza imposible. Fue allí, entre las hortensias y rosales cuidados con esmero, donde empezó a notar la presencia de Ernesto, el jardinero viudo que llevaba ya más de 10 años trabajando para la familia. Tenía 70 años, manos grandes y una espalda que parecía tallada por el sol y el trabajo duro. A pesar de la edad, había algo en el que le recordaba la fuerza callada de la tierra. Ernesto no hablaba mucho, y según los vecinos, era sordo. Sin embargo, sus gestos eran precisos, casi ceremoniosos, como si cada movimiento tuviera un significado profundo. Carmen lo observaba cada mañana desde la ventana del estudio, viendo cómo podaba las plantas, barría las hojas secas y removía la tierra con una paciencia que ella misma había olvidado. No era un hombre guapo como los que aparecen en las películas, pero su cuerpo, firme y curtido, le parecía terriblemente atractivo. Una tarde de mayo, un calor pesado pesaba sobre la Puebla. Carmen había estado en el jardín, bajo el sol, cuando sintió una incomodidad entre las piernas, una sensación extraña que la llevó a bajar al baño del garaje, un pequeño cuarto al fondo de la propiedad que nadie usaba desde hacía años. La luz era tenue y el silencio absoluto, ese tipo de silencio que solo se siente cuando se está completamente solo en una casa inmensa. Sin pensarlo, Carmen se quitó la ropa para lavarse y aliviar la irritación. El agua tibia entre sus dedos fue un alivio, un momento de intimidad y silencio. Pero entonces, sin aviso, la puerta se abrió y allí estaba él, Ernesto, de pie en el umbral. Sus ojos la encontraron y, a pesar de no decir una palabra ni moverse, ella supo por su mirada que la había visto entera, más allá del cuerpo, había visto su alma. En lugar de gritar o cubrirse, Carmen bajó la cabeza y siguió lavándose con una mezcla de vergüenza y aceptación. Sabía que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual entre ellos. Desde ese día, la presencia de Ernesto se volvió constante, no solo en el jardín, sino en cada rincón de la casa y de su mente. Carmen comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: el crujido de sus botas sobre la gravilla, la manera en que empujaba la carretilla con ritmo firme, el leve aroma a tierra mojada que lo acompañaba siempre. Aunque nunca cruzaron palabras, sus silencios hablaban en un idioma que solo ellos entendían. Una tarde, mientras recogía flores secas para el jarrón de la entrada, Carmen llevó puesto un vestido blanco, ligero, que no usaba desde hacía años. Ernesto estaba cerca, podando unas ramas, y aunque no dijo nada, sus ojos se demoraron en la cintura de ella, bajaron y luego volvieron a subir, dejando un rastro invisible de deseo y respeto. El vínculo entre ambos crecía con la misma paciencia con la que Ernesto cuidaba el jardín. Carmen comenzó a dejar pequeños rastros: una blusa desabrochada, un perfume más dulce, un paso más lento al cruzar el césped. Un día, accidentalmente, rozó con el brazo a Ernesto mientras él cortaba unas ramas. Sus miradas se cruzaron, intensas, profundas, sin palabras, pero con una promesa silenciosa. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Imaginó las manos de Ernesto sosteniéndola con la misma delicadeza con la que cuidaba las plantas, su espalda firme, sus dedos fuertes acariciando no flores, sino su piel. Algo dentro de ella había cambiado para siempre, y aunque sentía miedo, también sabía que estaba dispuesta a cruzar esa línea invisible. Un día, mientras caminaba descalza por el jardín, Carmen tropezó con una raíz y se torció el tobillo. Ernesto apareció como una sombra silenciosa, se agachó junto a ella y con manos grandes y cálidas rodeó su pie con una delicadeza inesperada. Alzó la pierna de Carmen suavemente y colocó una bolsa de hielo sobre la inflamación. La mirada que compartieron en ese instante fue tan intensa que Carmen sintió como un fuego lento se encendía en su cuerpo. A partir de ese momento, la casa ya no fue la misma. La presencia de Ernesto llenaba cada espacio, y Carmen comenzó a sentirse viva de nuevo, con un deseo que no había sentido en años. Sin embargo,
También sabía que lo que sentía era un misterio, un secreto que solo podía revelarse en el silencio de dos almas que se entendían sin palabras. Pero la tormenta que se avecinaba no solo estaba en el cielo de la Puebla de Los Ángeles, sino también en sus corazones. Un trueno lejano rompió la calma y, encerrados en el invernadero por la lluvia, Carmen y Ernesto se enfrentaron a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Sería posible que ese silencio compartido fuera el preludio de un amor prohibido? ¿O sería solo el espejismo de dos almas solitarias buscando un refugio en la tempestad? La respuesta estaba oculta en la mirada profunda de Ernesto, y en el temblor de las manos de Carmen, justo antes de que la tormenta los atrapara en su abrazo húmedo y eléctrico. La tormenta arreciaba con furia sobre la Puebla de Los Ángeles, y en el invernadero, Carmen y Ernesto permanecían atrapados, cada uno consciente de la intensidad del momento sin necesidad de palabras. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal con un ritmo frenético, mientras el viento silbaba entre las hojas de los arbustos cercanos, como una sinfonía natural que envolvía aquella escena cargada de tensión contenida. Carmen llevaba un vestido largo, blanco, de tela ligera que se ceñía suavemente a sus curvas sin revelar demasiado, con los hombros descubiertos y la línea del escote insinuando más de lo que mostraba. Sus pies descalzos descansaban sobre el frío banco de madera, mientras sus manos jugaban nerviosas con el dobladillo. En su cuello, un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de hoja, regalo de su madre, brillaba tenuemente bajo la luz que se colaba entre las nubes oscuras. Ernesto, en cambio, vestía una camisa azul celeste remangada hasta los codos y unos pantalones de tela gruesa, ya húmedos por la lluvia que había comenzado a calar su ropa cuando intentaba cerrar las ventanas. La camisa se aferraba a su pecho amplio y fuerte, dejando entrever la firmeza de su torso y la textura curtida de su piel, marcada por años de trabajo al sol. Su rostro, habitualmente inescrutable, mostraba ahora una mezcla de preocupación y una extraña ternura cuando miraba a Carmen. Ambos se miraron en silencio, conscientes de que el invernadero, con sus paredes de cristal empañadas por el vapor, era un refugio temporal, un mundo aparte donde las reglas podían romperse sin consecuencias inmediatas. El aire estaba cargado de humedad y deseo, y cada respiración parecía compartir un secreto que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Carmen fue la primera en moverse. Levantó la mano lentamente y ofreció su pañuelo arrugado, aún húmedo, a Ernesto para que se secara el sudor de la frente. Él lo tomó con suavidad, y al rozar sus dedos con los de ella, no soltó el tejido inmediato. Sus manos, tan diferentes en textura y temperatura, permanecieron unidas un instante más largo de lo esperado, un roce que encendió un fuego sutil pero imparable en el pecho de Carmen. No hace falta que digas nada, susurró Carmen, con la voz apenas audible, como si temiera quebrar el hechizo. Ya lo entiendo, Ernesto no respondió con palabras, pero su pulgar comenzó a deslizarse lentamente sobre la palma de Carmen, un movimiento íntimo y silencioso que hablaba más que cualquier discurso. El tiempo pareció detenerse, y por un momento, el mundo que los rodeaba se redujo a ese pequeño gesto, a esa caricia muda que decía aquí estoy sin necesidad de más. La tensión creció, pero en lugar de avanzar hacia un contacto más directo, Carmen se apartó suavemente, levantando la mirada para encontrar la de Ernesto, buscando en sus ojos esa respuesta que necesitaba y temía a la vez. Él la observaba con una calma que desafiaba la tormenta que rugía afuera, con un respeto que hacía que cada latido de su corazón resonara con fuerza. No debemos tener prisa, dijo finalmente, su voz ronca y baja. Esto es nuevo para ambos, Carmen asintió, consciente de que esas palabras contenían una verdad profunda. No era solo el deseo lo que los unía, sino algo más complejo, una mezcla de soledad, reconocimiento y esperanza. Se quedaron así, compartiendo el silencio, hasta que la tormenta comenzó a amainar y las primeras luces del atardecer se colaron entre las nubes, pintando el cielo de tonos anaranjados y lilas. La atmósfera cambió, y con ella, la sensación de estar atrapados dio paso a un sentimiento de complicidad que los envolvía como un manto cálido y protector. Cuando por fin lograron abrir las puertas del invernadero, el mundo exterior parecía otro. El suelo estaba empapado, y las plantas brillaban con gotas de agua que reflejaban la luz de la tarde. Ernesto tomó la mano de Carmen con firmeza y la condujo hacia el jardín, donde la tierra húmeda desprendía un olor terroso y fresco que llenaba los pulmones y renovaba el alma. Caminaban despacio, sin prisa, cada paso una afirmación silenciosa de que habían cruzado una frontera invisible. Carmen sentía la piel erizada, no por el frío, sino por la electricidad que vibraba entre ellos, por la promesa de que aquel encuentro no era un accidente,
sino el inicio de algo que desafiaba las convenciones y el tiempo. Mientras avanzaban, una sonrisa tímida se dibujó en el rostro de Ernesto, y con un gesto casi infantil, señaló una maceta con romero junto al sendero. ¿Sabes?, dijo. Siempre he pensado que el romero es un buen guardián. Carmen rió suavemente, un sonido cálido que se mezcló con el susurro del viento entre las hojas. Entonces tendremos que cuidarlo bien, respondió. Como a nosotros. Ernesto la miró de reojo y, con una chispa de humor en la mirada, replicó, eso significa que tendremos que trabajar duro. No todo es solo flores y poesía, ¿sabes? Ella le devolvió la mirada con complicidad. Bueno, al menos no tendremos excusas para no vernos. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas lejanas, y mientras la noche se acercaba, un murmullo suave se levantaba entre los árboles, como si el jardín mismo celebrara aquel encuentro. Al regresar a la casa, Carmen se detuvo un momento en la puerta del garaje, recordando aquel día en que, sin pensarlo, bajó para buscar alivio en el baño olvidado. La memoria de la mirada de Ernesto, la sensación de haber sido vista y comprendida más allá de la piel, la envolvió con una mezcla de nostalgia y deseo, pero en la penumbra de la noche, un pensamiento oscuro y silencioso comenzó a germinar en su mente, una pregunta que no podía formular en voz alta. ¿Qué pasaría si alguien descubriera lo que estaba ocurriendo entre ellos? Si las miradas, los silencios y los gestos se convirtieran en un secreto demasiado pesado para llevar, el destino, como siempre, parecía jugar con ellos, y mientras la luna se alzaba alta sobre la Puebla de Los Ángeles, una sombra invisible se acercaba, dispuesta a romper la calma y a poner a prueba la fuerza de aquel vínculo nacido en el silencio de un jardín y la humedad de una tormenta. La historia estaba lejos de terminar. Y en el susurro del viento, en el crujir de las hojas mojadas, se escondía la promesa de un misterio que solo el tiempo y el coraje podrían desvelar. Las primeras luces del alba apenas acariciaban los tejados de la Puebla de Los Ángeles cuando Carmen despertó con un presentimiento inquietante. Había dormido poco, y en su mente danzaban imágenes confusas de la noche anterior, la mirada profunda de Ernesto, el roce de sus manos, y ese silencio denso que se había convertido en un lenguaje secreto entre ellos. Pero junto a esas memorias cálidas, se colaba una sombra de duda, un temor soterrado que no lograba disipar. Se levantó despacio, sintiendo el fresco del suelo de mármol bajo sus pies desnudos, y caminó hacia la cocina. La casa, aún silenciosa, parecía contener el aliento. Preparó café con movimientos automáticos, mientras su mente repasaba cada gesto, cada palabra no dicha. Entonces, un golpe en la puerta de servicio la sobresaltó. Su corazón dio un vuelco, un temblor que no era solo por la sorpresa. Al abrir, allí estaba Ernesto, con la camisa blanca impecable y una bolsa de papel en la mano. Su cabello húmedo y ligeramente despeinado, como si la lluvia de la tarde anterior aún lo acompañara, le daba un aire de frescura inesperada. Traje esto para ti, dijo sin alzar la voz, dejando la bolsa sobre la encimera. Son membrillos, aún tibios del sol. Carmen sonrió, agradecida, aunque su voz temblaba un poco. Gracias, Ernesto. No tenías que hacerlo, él negó con la cabeza, y sin más, se acercó detrás de ella. La piel de Carmen se erizó cuando su mano rozó suavemente la base de su cuello, un contacto breve y delicado, pero cargado de una intensidad inesperada. Estoy aquí, parecían decir sus dedos. No huyas. Un escalofrío recorrió su espalda, y en ese instante comprendió que aquel hombre, que nunca había pronunciado más que unas pocas palabras, había irrumpido en su vida con una fuerza que ni ella misma sabía controlar. Pasaron las horas envueltos en una calma tensa, como si el mundo alrededor se hubiera detenido para observarlos. La lluvia había cesado, pero la humedad persistía en el aire, creando un velo invisible que los aislaba. Carmen decidió salir al jardín, buscando aire fresco y un respiro para sus pensamientos. Caminó descalza sobre la tierra blanda, que aún conservaba el olor terroso de la lluvia reciente. Al llegar al limonero, que nunca daba fruto pero siempre florecía en abril, cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el aire limpio llenara sus pulmones. Su cuerpo aún vibraba con el eco del tacto de Ernesto, y en su interior algo se había despertado, un fuego lento y constante que le susurraba que ya no había vuelta atrás. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Giró lentamente y lo vio, Ernesto, de pie junto al sendero de grava, con las manos en los bolsillos y una expresión indecisa pero firme. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, sin necesidad de palabras, Carmen supo que él también sentía lo mismo. Con un movimiento pausado,
Ernesto cortó una rosa roja de un rosal cercano y se acercó para ofrecérsela. Carmen la tomó con delicadeza, y sus dedos rozaron los de él en un contacto mínimo pero cargado de significado. No necesito palabras, murmuró Carmen, sosteniendo la flor. Esto es suficiente. Ernesto asintió, y sin más, comenzó a alejarse, dejando atrás un silencio lleno de promesas y secretos compartidos. Pero mientras la brisa movía las hojas y el sol comenzaba a descender, una sombra se deslizó por el jardín, oculta entre los arbustos. Alguien observaba, alguien que no debía saber, alguien cuyo silencio sería un peligro para aquel delicado equilibrio. De regreso en la casa, Carmen colocó la rosa en un jarrón y, con el corazón acelerado, se apoyó en el marco de la puerta del garaje, donde solía refugiarse en los días de tormenta. Esperó, sabiendo que él aparecería, y no tardó en verlo cruzar el umbral con la camisa desabotonada y las mangas remangadas. «Pasa», le dijo con voz serena, abriendo la puerta más de lo habitual. Ernesto entró sin vacilar, y en ese instante, la atmósfera cambió. La casa pareció respirar con ellos, y cada paso que daban resonaba con una electricidad palpable. La tarde avanzó entre miradas cómplices, gestos contenidos y silencios que decían más que 1000 palabras. Carmen se atrevió a bajar un poco la pierna, y su pie rozó el de Ernesto bajo la mesa. No fue un accidente, y él no se apartó. Fue un roce sutil, una caricia involuntaria que selló un pacto silencioso, pero esa noche, mientras la casa dormía, una tormenta diferente se gestaba en las sombras. Un mensaje anónimo, deslizado bajo la puerta, contenía una advertencia velada. No todo lo que florece en silencio está destinado a sobrevivir. Carmen encontró la nota al amanecer, y con el corazón en un puño, comprendió que su vida y la de Ernesto estaban a punto de enfrentar una prueba que pondría a temblar no solo sus cuerpos, sino las raíces mismas de su existencia. El misterio que los envolvía empezaba a desvelarse, y en cada rincón de la casa, en cada hoja mojada del jardín, se escondía una verdad oscura que solo el coraje y el amor podrían iluminar. La nota anónima reposaba sobre la mesa de la cocina, sus palabras negras y tajantes como una sombra que se extendía por toda la casa. Carmen la miraba sin poder apartar la vista, sintiendo como cada letra le clavaba un puñal invisible en el pecho. No todo lo que florece en silencio está destinado a sobrevivir. ¿Quién la había dejado? ¿Y por qué? El aire en la Puebla de Los Ángeles parecía haberse vuelto más pesado, cargado de un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. La mujer se sentó, con las manos temblorosas, y por primera vez en semanas sintió que la soledad se transformaba en amenaza. Ernesto, cuando llegó esa mañana, percibió de inmediato el cambio en ella. No hizo preguntas, simplemente la sostuvo con la mirada, esa mirada profunda y callada que siempre parecía entenderla sin palabras. «No estás sola», dijo con voz ronca, acercándose y tomando su mano. «Pase lo que pase, estoy contigo». Carmen sintió una mezcla de alivio y temor. La presencia de Ernesto era un bálsamo, pero también un recordatorio de que lo que compartían no era un simple capricho, sino algo que podía enfrentarse a sombras muy reales. Durante los días siguientes, el pueblo parecía observarlos con ojos invisibles. Los rumores comenzaron a circular, sutiles susurros en la plaza, miradas furtivas desde las ventanas, comentarios apenas audibles en la tienda de comestibles. La noticia de un vínculo entre la mujer viuda y el jardinero mayor se convirtió en carne de chismes, y la presión social se volvió una amenaza palpable. Pero Carmen y Ernesto continuaron encontrándose en el jardín, en el invernadero, en los rincones secretos de la casa. Cada gesto, cada roce, se volvía un acto de rebeldía y afirmación. Carmen, con sus vestidos ligeros y sus pies descalzos, parecía renacer con cada encuentro. Ernesto, con su cuerpo fuerte y sus manos curtidas, la protegía sin palabras, con una ternura que desafiaba el paso del tiempo. Una tarde, mientras caminaban por el sendero que circundaba el huerto, Carmen notó que alguien lo seguía a distancia. Un hombre de mirada dura, conocido en el pueblo por su afición a los chismes y su lengua afilada, los observaba desde detrás de un seto. Su presencia era una amenaza silenciosa que ponía en peligro todo lo que habían construido. «No podemos escondernos para siempre», susurró Carmen. «Alguien quiere romper esto». Ernesto asintió con gravedad y apretó su mano con fuerza. «Entonces tendremos que enfrentarlo, juntos». La tensión crecía, y con ella, la certeza de que su historia no sería un cuento de hadas sino una batalla silenciosa contra prejuicios, secretos y sombras del pasado. La casa que antes parecía un refugio se transformaba en una fortaleza, y el jardín,
en un campo de batalla donde cada flor podía esconder un peligro, pero en medio de la tormenta, Carmen encontró fuerza en el gesto más inesperado, una carta sin remitente, dejada bajo la almohada, donde solo había una frase escrita con tinta azul: el amor verdadero desafía incluso al silencio más oscuro. Esa noche, al cerrar los ojos, Carmen sintió que la lucha apenas comenzaba. Y mientras la luna se alzaba sobre la Puebla de Los Ángeles, una pregunta latente quedaba suspendida en el aire, esperando ser respondida. ¿Estaban dispuestos a pagar el precio por ese amor prohibido, o el silencio los consumiría antes de que pudieran vivirlo plenamente? El misterio, la pasión y el peligro se entrelazaban en una danza irresistible, preparando el terreno para un capítulo aún más intenso, donde el pasado y el presente chocarían de frente, y solo los corazones más valientes podrían sobrevivir. El amanecer llegó con un manto gris que cubría la Puebla de Los Ángeles, y con él, una sensación de urgencia y tensión que no se disipaba. Carmen despertó con el corazón latiendo acelerado, como si la noche le hubiera susurrado secretos que no podía olvidar. La carta sin remitente, aquella frase escrita con tinta azul, seguía ardiendo en su mente. El amor verdadero desafía incluso al silencio más oscuro. Se vistió con cuidado, escogiendo un vestido de lino color marfil que acariciaba suavemente sus curvas, con los hombros descubiertos y una ligera abertura en la falda que dejaba entrever sus piernas al caminar. En sus pies, unas sandalias de cuero marrón, desgastadas pero elegantes, que resonaban suavemente al pisar el suelo de madera de la casa. Un delicado colgante de amatista colgaba de su cuello, reflejando la luz tenue de la mañana, y en sus muñecas, finas pulseras de plata que tintineaban con cada movimiento. Se miró en el espejo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que aquel día sería decisivo. Ernesto le esperaba en el jardín, bajo el viejo limonero que tantas veces había sido testigo de sus encuentros silenciosos. Vestía una camisa blanca de lino, ligeramente arrugada, y unos pantalones oscuros que contrastaban con la luz del amanecer. Su rostro, marcado por los años y el trabajo duro, mostraba una expresión serena pero firme, como un faro en medio de la tormenta que se avecinaba. ¿Lista?, preguntó con una voz grave y cálida. Mientras le ofrecía la mano, Carmen la tomó sin dudar, sintiendo la fuerza contenida en aquel gesto simple pero lleno de significado. Juntos, caminaron hacia el centro del pueblo, donde la plaza comenzaba a cobrar vida con el bullicio habitual, niños jugando, vendedores preparando sus puestos y vecinos saludándose con familiaridad. Pero algo había cambiado. Las miradas se clavaban en ellos, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio, y unas pocas de abierta hostilidad. Carmen sintió como el peso del silencio colectivo la oprimía, pero también como la presencia de Ernesto a su lado le daba un valor nuevo, una certeza que no había sentido en años. Se detuvieron frente a la iglesia, un edificio antiguo de piedra clara que dominaba la plaza con su imponente campanario. Allí, entre los bancos y el altar, se desarrollaba la vida espiritual del pueblo, y también, como Carmen había descubierto, el epicentro de los secretos y las tradiciones que moldeaban a sus habitantes. Mientras esperaban que la misa comenzara, un murmullo se levantó entre los feligreses. Algunos los miraban con desdén, otros con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Carmen sintió que todas las miradas se posaban sobre ella, y por un instante, la duda intentó apoderarse de su corazón, pero entonces, Ernesto deslizó su mano sobre la suya, un gesto silencioso que le dijo que no estaba sola. Y con esa certeza, Carmen enderezó la espalda y caminó hacia el altar, dispuesta a enfrentar lo que viniera. La misa transcurrió con una solemnidad tensa, y cuando el cura levantó el cáliz, sus ojos se encontraron con los de Carmen por un breve instante. En esa mirada había reconocimiento, respeto, y también una pregunta muda: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para defender ese amor que desafiaba el silencio y las convenciones? Al salir de la iglesia, un hombre de aspecto severo se acercó a Ernesto, sus palabras eran cortantes y llenas de advertencia. Carmen los observó desde la distancia, sintiendo como la red de intrigas y juicios se cerraba a su alrededor, pero en medio de la presión y el temor, una chispa de rebeldía brillaba en sus ojos. Sabía que aquel amor, nacido en la tierra y el silencio, era más fuerte que cualquier obstáculo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, Carmen y Ernesto se encontraron bajo la higuera del patio parroquial, el lugar que había sido testigo de sus primeros gestos y promesas calladas. Sentados uno al lado del otro, sin palabras, sus manos se entrelazaron con firmeza. En ese silencio compartido, había una fuerza imparable, un compromiso que trascendía el miedo y la incertidumbre, pero,
Justo cuando parecía que el destino les concedía un respiro, un sonido inesperado rompió la calma. El crujido de pasos en la grava, acercándose con determinación, ambos alzaron la mirada, y en la penumbra que caía sobre la Puebla de Los Ángeles, una figura se perfilaba, oscura y decidida, trayendo consigo una amenaza que pondría a prueba no solo su amor, sino también la verdad oculta que había permanecido enterrada bajo años de silencio. La historia apenas comenzaba, y el misterio que envolvía a Carmen y Ernesto estaba lejos de resolverse. En sus manos, entrelazadas bajo la higuera, se encontraba la llave para enfrentar el pasado y construir un futuro incierto, pero lleno de esperanza y pasión. ¿Serían capaces de desafiar al mundo y a sus propios fantasmas? ¿O el silencio los consumiría antes de que pudieran vivir plenamente su historia? Solo el tiempo lo diría, mientras las sombras se alargaban y la noche caía sobre la Puebla de Los Ángeles.